al altar de Dios. Vayamos jubilosos al altar. Su verdad hizo. Vayamos jubilosos al altar de Dios. La Eucaristía la ofrecemos por el eterno descanso de Felipe Armenta, Irma Alicia Rodríguez Hacking, José Ramón Walsh Fernández, Francisco Gómez Farpón, Francisco Gómez Hansfield, Heriberta Tonacal Monfil, Basilio Tonacal Hernández, Eufemia Margarita Monfil, Guillermo Sánchez Moret, Caleb y Hanna, Esperanza, Macaria, Vicente, Jesús y Margarita y Natalia Vargas, familia Lozano Tlanmitzi, por los niños no nacidos, por Mario Montes Apam, Ricardo y María Elena Ramírez Campos, María Elena Campos Muñoz, por Sergio Vergara Verdejo y Elizabeth Feldman Peterson, por la salud de Gabriela Cernuda, Gabriela Mongrel, Rosy Teresita Espinosa de los Monteros, por Maru de Lara, Carmelita García de Gitani, en acción de gracias por María Eugenia Aguilar y Moreno a Santa Teresita, y por las familias Avendaño Maldonado, Trillo Cortés, Gutiérrez Hacking, Rodríguez Gutiérrez, Vergara García, Alicia Hacking Guzmán, Cregueras Díaz, Urias López y Emilia Lozano. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Celebramos este nuestro encuentro con Cristo en la fiesta de San Felipe de Jesús. Ofrezco la Eucaristía por todos ustedes y por los que nos sintonizan desde el Facebook del Santuario. Para celebrar dignamente estos misterios, pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que te dignaste aceptar la sangre de San Felipe de Jesús como primicia de la fe en nuestro pueblo, concédenos por su intercesión esa misma fe, para que demos testimonio de ella, no solo de palabras, sino sobre todo con los hechos de la vida diaria. Por Jesucristo nuestro Señor. Sentados, por favor, escuchamos la palabra. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, llevamos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que esta fuerza tan extraordinaria proviene de Dios y no de nosotros mismos. Por eso sufrimos toda clase de pruebas, pero no nos angustiamos. Nos abruman las preocupaciones, pero no nos desesperamos. Nos vemos perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no vencidos. Llevamos siempre y por todas partes la muerte de Jesús en nuestro cuerpo, para que en este mismo cuerpo se manifieste también la vida de Jesús. Nuestra vida es un continuo estar a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De modo que la muerte actúe en nosotros y en ustedes la vida. Y como poseemos el mismo espíritu de fe que se expresa en aquel texto de la Escritura, creo, por eso hablo, también nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que aquel que resucitó a Jesús nos resucitará también a nosotros con Jesús y nos colocará a su lado con ustedes. Y todo esto es para bien de ustedes, de manera que al extenderse la gracia a más y más personas, se multiplique la acción de gracias para gloria de Dios. Palabra de Dios. Nuestra ayuda es invocar al Señor. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte cuando los hombres nos asaltaron, nos habría demorado vivos el fuego de su cólera. Nuestra ayuda es invocar al Señor. Las aguas nos hubieran sepultado, un torrente nos hubiera llegado al cuello, un torrente de aguas encrespadas. Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. La trampa se rompió y nosotros escapamos. Nuestra ayuda nos viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. ¿De pie? Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, dice el Señor.
Aleluya. El Señor esté con vosotros. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús le dijo a la multitud: si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida la perderá, pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. En efecto, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si se pierde a sí mismo o se destruye? Por otra parte, si alguien se avergüenza de mí y de mi doctrina, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga revestido de su gloria y de la del Padre y de la gloria de los santos ángeles. Palabra del Señor. Sentados un momento, por favor. Muy queridos hermanos, nuevamente el Señor nos permite en esta gélida mañana celebrar nuestra fe, siempre la presencia de Dios uno y trino. Hoy hemos escuchado en la aclamación antes del Evangelio una de las bienaventuranzas que escuchábamos el pasado domingo en el capítulo 5 de Mateo, versículos 1 al 12. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando nosotros celebramos el 1 de noviembre la solemnidad de todos los santos, debemos de recordar que en el tiempo de la historia de la Iglesia Católica ha habido santos que por su martirio no tuvieron proceso de canonización. Y ahí podemos recordar a todos los hombres y mujeres que por causa de la fe murieron por no negar el nombre de Cristo o por no avergonzarse de Cristo. Siglo I, siglo II, siglo III y siglo IV. De hecho, cuando uno está en Roma, una visita obligada son las catacumbas de Santa Prisca, de Santa Domitila, y precisamente en el subsuelo romano están enterrados la mayoría de los cristianos que murieron en el martirio. Si ustedes leen el libro 15 de la obra Anales de Tácito, nos dirá que hubo un gobernante locuaz que se llamaba Nerón, que mandó quemar 7 de las 14 colonias romanas porque le quería quitar el nombre a Roma y quería hacer Nerópolis. Cualquier parecido con algún presidente de México es pura coincidencia, ¿no? Pero este hombre era horrible. Y nos narra Tácito cómo mataban a los cristianos. El Coliseo no existía, existía el Circo Máximo. Unos eran devorados por las fieras, otros eran crucificados, otros eran quemados vivos y otros eran empalados. Todo lo que hacían los primeros cristianos era recoger los huesitos y guardarlos. Cuando se hacen las catacumbas en el siglo II, lo toman como parque funerario y ahí reposan los santos mártires que no tuvieron proceso de canonización. Ya cuando la Iglesia Católica se instituye, hay dos procesos de canonización. La canonización súbita, que se da cuando matan a alguien por ser cristiano y no se necesita ningún milagro. Y el proceso canónico de alguien que no murió derramando su sangre y que sí se necesita un milagro para que se canonice, desde siervo, venerable, beato y santo. Y yo creo que la tercera sería la multitud de hombres y mujeres que en el mundo
intentaron ser coherentes, que la iglesia no los conoció, pero que son santos. Esa es la multitud de santos. Pero entre ellos tenemos a San Felipe de Jesús. Felipe de las Casas, de hecho, fue concebido en el barco. Sus papás llegaron en el año 1572. Casi no hay biografías de Felipe, pero como murió crucificado, no se necesitó proceso. Creo que hay dos biografías, una del padre Javier Escalada, jesuita, pero más bien recrea el contexto histórico en que vivió Felipe, y otro de Alfonso Junco, San Felipe de las Casas, editorial Yus, pero también recrea la parte histórica que vivió Felipe. Casi no hay datos de él. Los pocos que se tienen son los siguientes. Sus papás vinieron de España porque la Nueva España, con los virreyes que tenía, que eran excelentes virreyes, yo siempre he dicho que por lo menos 30 virreyes no se pueden comparar con ningún presidente de México, salvo Porfirio Díaz. El tiempo de Antonio de Mendoza, Luis de Velasco, Antonio de Mendoza. Bueno, y la Nueva España se abría como una panacea para los españoles que querían venir a México a trabajar muchos y a tener pues un ambiente más funcional. Los papás de Felipe no poseían mucho dinero, más bien no tenían dinero. Y Felipe fue concebido en el barco y llegaron a México y nació a los 4 meses y lo bautizaron como Felipe de Jesús. Su papá trabajó muchísimo, se hizo comerciante y tuvo muchos ingresos. Compraron un solar muy grande allá en la Ciudad de México que todavía se conserva. Y ahí vivió Felipe con más hermanos, que de hecho en aquel tiempo el ideal era ser soldado o ser sacerdote. Él tuvo 3 hermanos misioneros, 2 murieron también muertos por los indígenas del norte, y tuvo 2 hermanas religiosas. Pero tuvo una debilidad Felipe, era travieso. Bueno, el ser travieso no es debilidad. El no estudiar, tanto que hasta los padres jesuitas lo corrieron del colegio porque no quería estudiar, pero también no quería trabajar. Lástima que no vivió en nuestros tiempos, porque el gobierno los hubiera apoyado a los que no quieren estudiar ni trabajar. Algunos otros sí. Era incorregible. Y aquí había un colegio que era el Colegio de Santa Bárbara, que está situada la casa todavía. Un día vayan, pero no entren porque la casa se está cayendo. La última vez que fui, al 3er piso se cimbra toda la casa y uno piensa que se va a caer la casa, mejor nos toca que se caiga. Es una casa de 1562, de las más antiguas de Puebla, y está junto a San Antonio, el templo de San Antonio. No me acuerdo si está en la 24 o 26. Y la casa se llama Hernández Villar, que es el apellido de un padre Antonio, que allá en los años 20, 30 era homeópata, en tiempo de otro homeópata, del doctor Olivier. Entonces ahí recibía a la gente y no les cobraba. Qué bueno que los médicos no cobren, porque hoy cobran algunos con el poder de su firma. Bueno, ahí encerró el papá a San Felipe, porque tiene una barda de 9 metros. Pero Felipe era ingenioso y unió varias sábanas y se saltó. Solamente durmió una noche en ese colegio y se fue caminando a la Ciudad de México.
Ya los caminos los había hecho un español que vivió en, en Puebla, y me refiero al beato Sebastián de Aparicio. Y no quiso trabajar. Bueno, de hecho allá un día vayan y está la higuera, la famosa higuera que reverdeció cuando Felipe murió crucificado. Felipe le pide a su papá ir a Manila, porque en realidad nunca existió la nao de China. La nao venía de Manila y venía por Acapulco. Los proveedores de los materiales del comercio de don Alonso, de las casas, venían de Manila. Y Felipe se fue a Manila. Por cierto, en Manila lucharon los tlaxcaltecas contra los filipinos y los derrotaron, porque los tlaxcaltecas se aliaron con los españoles y hasta fueron a luchar a Paraguay, dicho sea de paso. Bueno, sentó cabeza, no hay muchos datos de lo que hizo en Manila. Otros exageran, pero no tienen pruebas para demostrarlo. Pero ahí sentó cabeza porque siempre cuando un joven está fuera del hogar, extraña la comodidad de su familia. Bueno, de la casa y a sus papás. Entra al convento franciscano, pasa por las etapas de estudio, pero todavía en Filipinas no había obispo. El Papa no había nombrado obispo allá. Y le permiten regresarse a México para que el arzobispo de México lo ordene diácono y luego presbítero. Y ya regresan en una embarcación. Él era laico, no era sacerdote, ni tenía órdenes menores, pero era laico. Venía con sacerdotes jesuitas y franciscanos. Pero en diciembre de 1596 encallaron en Japón. Ahí gobernaba Taiko Sama, que había proscrito el cristianismo que habían iniciado los jesuitas. Acuérdense de San Francisco Javier. Bueno, ellos no sabían esa prescripción y empiezan a predicar el Evangelio. Recuerden que en aquel tiempo no se podía viajar en tiempo de invierno. Los viajes de España desde Cádiz y Sevilla se daban de marzo a agosto hasta septiembre, porque después las horas eran muy contrarias y toda la gente que venía en barco eran valientes. Y muchos morían en el trayecto, dicho sea de paso. De hecho, el padre Javier Escalada nos da un dato. De 1535 a 1590 vinieron 98 embarcaciones y 48 se hundieron en el mar. 2 obispos de Puebla murieron en el mar y no pudieron tomar posesión. Se los tragó el mar, pobres. Bueno, por eso no salieron de Japón, porque era diciembre. Pensaban salir en marzo o en abril. Bueno, pero como estaba proscrito el cristianismo, los acusan y Taiko Sama ordena crucificarlos en Nagasaki. No recuerdo en qué población estaban, pero les desollan la piel de los pies y les cortan las orejas y los hacen caminar 700 kilómetros así. Por cierto, dice un cronista de Japón que una japonesa, una señora, se apiadó de ellos, lavó sus heridas, les dio de comer y a la japonesa la mataron por eso. Llegan a Nagasaki el 5 de febrero de 1597, los crucifican y después les ponen 3 lanzadas en el corazón. Y hay 2 cosas extrañas.
Cuando él muere en 1597, el 5 de febrero, extrañamente la higuera que estaba en la casa de sus papás reverdece. Y la nana, porque él sí tenía nana, le dice a la mamá, Felipillo es santo porque ya la higuera reverdeció. ¿Cuándo se enteraron de su muerte? 5 meses después. Y segundo, Taiko-sama ordenó que no retirara los cadáveres para que los buitres se los comieran, o las aves de rapiña. Y lo más extraño es que estuvieron 23 días y no se comieron los cadáveres. Es algo extraño, ¿no? Finalmente lo beatificaron, no con tantos datos porque murió de esa forma, y al igual que San Luis Gonzaga, o con Santo Domingo Sabio, o Santa María Goretti, o Teresita de Lisieux, o el actual Pablo Acutis, su mamá estuvo presente en su beatificación en Roma. Yo creo que la mamá se moría de alegría al contemplar a su hijo, muerto sí a los 25 años, pero lleno de vida en el cielo. Claro, las mamás tienen que ser muy fuertes cuando pierden a un hijo. Y esto me hace recordar a San Luis Gonzaga. San Luis Gonzaga renunció a su condado. Hagan de cuenta que era dueño de la Vista Country Club y de Lomas de Angelópolis, y era muy sencillito. Y muere de peste. Yo supongo que le dicta a un escribano, porque la peste era contagiosa, y le dice a su mamá, mamá, él tenía 22 años, está enterrado en Roma, en la iglesia de San Ignacio. Le dice, mamá, cuando tú leas esta carta, yo habré volado al cielo. Y no habían creado Spider-Man. Pero no llores, nuestra separación es temporal, porque cuando tú seas llamada al cielo, nos encontraremos con Dios. Y yo creo que esa es la gran esperanza que todos tenemos. Pero claro, el tesoro que tiene la iglesia son los mártires, porque en realidad nunca sabremos qué fortaleza les dio Dios cuando estaban muriendo. Ahorcados, fusilados, degollados, desollados, quemados. Y no es ficción. La ficción se la dejamos a Batman o a Cheetah o a Tarzán. Eso sí es ficción que nace de la fantasía. Los católicos, insisto, debemos estar orgullosos de esta playa de mártires que, como lo hemos escuchado en el Evangelio, renunciaron a su vida por un ideal mayor y no se avergonzaron de Cristo. Hoy tristemente hay mucha gente que es católica, se avergüenza de Cristo, se avergüenza de Dios por los placeres del mundo, por el poder del mundo y por el afán de la riqueza del mundo. Y se siguen burlando de él. Eso es triste y eso es lamentable. Porque si nos atenemos al texto que hoy leímos, dice Jesús, aquel que se avergüence de mí y de mi doctrina, yo me avergonzaré de él cuando venga a juzgar. Y si lo dice Jesús, aunque haya revelaciones privadas de hoy, pues yo creo que el peso es la Sagrada Escritura. Pues ojalá que nunca nos avergoncemos de Cristo ni de su mensaje, pero como lo hemos dicho en la oración colecta, que traduzcamos en obras de la vida diaria lo que creemos de Dios. Así sea.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único, que nació de Santa María Virgen, padeció, murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Decimos, esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Cristo nuestro Señor. Sentados cantamos. Orad, hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Santifica, Señor, los dones que te presentamos y por intercesión de San Felipe de Jesús, haz que nos sirvan de ayuda para conseguir la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre de San Felipe de Jesús, derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder, que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo. Por Cristo, Señor nuestro. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos, diciendo: Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León, con nuestro obispo Víctor, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hijo Sergio Vergara Verdejo, a quien llamaste hoy de este mundo a tu presencia, a Juan Francisco Hernández Fernández, presbítero, a quien llamaste hace un año de este mundo a tu presencia, a Elizabeth Feldman Peterson, a Felipe Armenta, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros por Gabriela Cernuda, Gabriela Mongrel, María Eugenia Aguilar y Moreno, por Pilar Álvarez de Richards, Perla Esquerra, Maru de Lara, Carmelita García, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos la paz. Jesucristo, unidos en este cáliz, sean para nosotros alimento de vida eterna. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre diste con tu muerte la vida al mundo. Líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos.
danos la paz, danos. Este es Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Cuerpo de Cristo. La sangre de Cristo me guarde para la vida eterna. Oremos. Alimentados con el sagrado cuerpo y la preciosa sangre de tu Hijo Jesucristo, te suplicamos humildemente, Señor, por intercesión de tu mártir San Felipe de Jesús, nos veamos libres de todo mal. Por Jesucristo nuestro Señor, dale, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz. Que las almas de los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que la alegría del Señor sea vuestra fuerza, podéis ir en paz. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Y ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sagrado Corazón de Jesús, San Judas Tadeo, San Felipe de Jesús, que pasen buenos días.